de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que así pasó. Llegué yo entrando a saludar y dicen, vamos a echar un volado a ver quién manda a Uziel a predicar. Y ellos dos echaron el volado. A ver quién me mandaron. Y, pues sí, de todos 3 días, de las dos maneras. Bueno. Ahí están en sus Biblias, en Proverbios. No nos vamos a quedar en Proverbios, de todos modos, pero es el versículo clave. Este mensaje fue uno de los primeros casi que empecé a escribir. Y cuando el pastor me pidió que predicara, la verdad, pues no, yo batallo mucho para hacer un mensaje, por mi falta de experiencia, y este fue uno de los que Dios puso en mi corazón, y entonces lo acomodé un poquito para poderlo predicar. Muchos tal vez van a acordar mis primeras veces en RG. Pero es un mensaje que yo creo que no nada más gente que no conoce a Dios necesita. Pues yo creo que todos los cristianos lo necesitamos, sea que tengamos mucho tiempo o poquito tiempo. De la palabra de Dios siempre necesitamos, ¿verdad? Pero hay ciertos temas que se entienden que tal vez aplican más para un cristiano que es tal vez nuevo, alguien que no conoce mucho de Dios. Pero este es un tema que aplica para todos, sea cristiano de mucho tiempo, cristiano de poquito tiempo. Es un mensaje que aplica. Dice ahí en Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuál sería lo contrario a este versículo? Uno que los confiesa, ¿verdad? Uno que no esconde sus pecados, sino que los saca a la luz. Dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay 2 personajes en la Biblia que vivieron en el mismo tiempo. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Pudieron lograron llegar al trono, ser rey. Era David y Saúl. Y estos 2 reyes
Los dos hicieron lo que tenían que hacer durante su tiempo. Pero hay algo que sucede a mitad de la carrera de ellos como reyes. A la mitad de ellos, a la mitad de su carrera, por causa de su pecado, Dios los tuvo que confrontar personalmente con un profeta. Dios mandó a uno de sus profetas y los confrontó a cada uno. Pero no fue la misma historia con los dos. Sabemos que Saúl fue desterrado de su reino. Y sabemos que David nunca fue desterrado de su reino. Él llegó, fue rey y murió siendo rey. ¿Verdad? Conocemos esta historia. Y les dije, los dos fueron confrontados por su pecado. Pero no se ve la misma historia con estos dos. Y quiero que veamos unos versículos en la Biblia y que comparemos uno de sus pecados, algunos de los pecados de ellos, pero a la misma vez que veamos la vida cercana o más cerca de ellos, y que comparemos y que aprendamos algo de la vida de ellos. ¿Qué fue lo que hizo que uno fuera próspero en su vida y qué fue lo que hizo que uno no fuera próspero, sino que Dios se molestara personalmente con él y le quitara sus bendiciones? En pocas palabras, le quitara lo que Dios le había dado. Y les digo, quiero que veamos estos pecados y los comparemos con las del hermano Josué y a ver cuáles son los... No se crean. Que veamos estos pecados y los comparemos y veamos qué podemos aprender de estas dos personas. Vamos a dar gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te pedimos que seas tú el que está aquí detrás de este púlpito y el que predica, Dios, y el que habla, que hables a nuestros corazones, Dios. Y digo a nuestros porque yo también lo necesito, Dios, que seas tú el que dice todo lo que quieras que diga, Dios. Te pido que bendiga este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que es una de las primeras cosas que encontramos de Saúl en la Biblia. Si vamos a 1 Samuel 13, 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Antes de empezar a leer, conocemos más o menos quién era Saúl, ¿verdad? Cuando la Biblia describe o habla acerca de Saúl, la Biblia habla de Saúl, de un hombre que tenía todas las cualidades para ser rey. La Biblia lo describe como una persona que era incluso hasta mucho más alta que todos los del pueblo. Dice que sus hombros sobrepasaban los hombros de los demás, o si no recuerdo, hasta la cabeza de los demás. La Biblia lo describe como un hombre que tenía liderazgo, como un hombre de guerra. La primera vez que se escucha de David, lo encontramos siendo que un pastor de ovejas. La verdad, la Biblia dice que el profeta Samuel cuando va a ungirlo, ni siquiera pensaron que él iba a ser un rey. ¿Por qué? Pues no tenía las cualidades, hablando humanamente, no tenía las cualidades si pudiéramos, si un grupo de personas diera a escoger entre estos dos, no pudieran escoger, uno no escogería a David porque no tenía las cualidades para ser rey. Saúl las tenía. Saúl tenía todo lo que, humanamente hablando, uno requeriría para ser rey. Tal vez la altura, el liderazgo, tal vez la experiencia, era un hombre de guerra, no sé, el carisma tal vez, pero David era todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que dice en este versículo? Uno de los primeros pecados de Saúl, en 1 Samuel 13, el versículo 4, dice, en el versículo 1 dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban en Jonatán, en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y vamos a ver si el versículo 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Si vamos en el versículo 8 dice, y él esperó 7 días, en el 7, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. Antes de seguir leyendo, contarles un poquito la historia, Saúl iba a esperar por un holocausto que Samuel iba a hacer. El profeta Samuel era el que estaba en este tiempo, y él iba a ofrecer un holocausto. Pero la ley que aquí había es que no cualquier persona podía ofrecer un holocausto, solamente las personas usadas por Dios. Y aquí entramos en este versículo, en el versículo 8, donde dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Entonces Samuel había dicho, ¿sabes qué? Voy a estar cierto tiempo, tal día voy a estar ahí contigo, y vamos a ofrecer el sacrificio, vamos a ofrecer el holocausto. Y ahí dice que él nunca llegó, Samuel no se aparecía. Yo creo era como el de Nepal, el misionero que dice que tardaba mucho en llegar las personas. Yo creo era de Nepal, pero dice que Samuel no había llegado. Y dice en el 8, pero Samuel no venía a Gilgal,
y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Encontramos aquí, les dije, que Saúl tenían que ofrecer un holocausto por un momento que iban a tener ellos contra los filisteos. Saúl no esperó. Saúl no vio que Samuel venía. Saúl no vio señales de que Samuel tal vez iba a aparecer ese día, o tal vez el día que le dijo Saúl tal vez era muy puntual. Y Samuel nunca se apareció. Entonces Saúl, en el versículo 9, podemos ver que tal vez él, molesto y desesperado, terminó ofreciendo el holocausto. Algo que iba contra la ley, contra lo que Dios había dicho, que ellos no podían ofrecer holocaustos. Y termina ofreciendo Saúl el holocausto. ¿Por qué razón? Porque él no tuvo ¿qué? La paciencia. Él no tuvo la paciencia de esperar a Samuel. Tal vez uno no lo pudiera juzgar, pudiera decir: ¿sabes qué? Él dice que ahí los filisteos podrían haber venido y atacar, y los hubieran atacado. Y yo creo en la desesperación de Saúl, él dijo: ¿sabes qué? Deja, mejor ofrezco yo el holocausto, no importa ya quién sea, mejor yo lo ofrezco. Y perdió la paciencia. Si nos comparamos con Saúl, si somos honestos, ¿cuántos no hemos perdido la paciencia? ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos la paciencia del mundo? Nadie, ¿verdad? Todos hemos perdido la paciencia alguna vez. Y si ustedes dicen: ¿sabes qué? Yo creo que sí soy paciente. Les pregunto: ¿cuánto les gusta estar en el tráfico? ¿O cuánto les gusta andar en la 31 a las 5 de la tarde? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta andar a eso, allá por Chicago, como eso de la hora del lonche. A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta andar ahí. ¿Por qué? Eso puede ser, pues no nos gusta el tráfico, pero no nos gusta, no somos pacientes, no queremos estar esperando ahí todo ese tiempo. Entonces, el pecado, uno de los pecados de Saúl que encontramos es que él, ¿qué era? No era paciente. Él no era paciente. Les dije: ¿quién no ha perdido la paciencia en algún momento de nuestras vidas? Todos. ¿O quién tiene toda la paciencia del mundo, verdad? Nadie. Y si creen que la tienen, pasen conmigo una hora y a ver si es cierto que la tienen. Yo creo que los voy a desesperar. Especialmente yo sí no soy paciente. Yo creo que mi esposa les puede decir, pobrecita de ella. Ella es la que tiene que aprender paciencia. Pero yo no soy paciente. Hay muchas cosas que yo no aguanto. Si quiero algo, pero veo una línea de carros o una línea de personas, muchas veces le he dicho: no, ¿sabes qué? Vámonos. Mejor me quedo sin mi cafecito o sin mi hamburguesa, McDonald's o algo. Incluso si hablo con una persona que habla muy despacito, así muy lento, perdón, sí, me desespero. Yo casi quiero adivinar sus palabras. Esto, me desespero. Así soy desesperado. En Amazon, si quiero comprar algo y me gusta y tarda un mes en llegar o bastante tiempo, mejor se me olvida, ya dejo de buscarlo para no pedirlo. Así desesperado soy yo. No es bueno, sé que no es bueno, pero así batallo yo. Todos tenemos nuestros pecados, ¿verdad? Pero uno de los pecados de Saúl es que él era impaciente. Todos hemos sido impacientes alguna vez en nuestras vidas. Creo que nos podemos comparar con Saúl en este pecado y decir: todos somos impacientes. ¿O hemos sido impacientes alguna vez? Podemos relacionarnos con Saúl, o conocer a Saúl como el rey impaciente. ¿Qué dice la Biblia ahora de David? En 2 Samuel 11 encontramos uno de los pecados de David. En 2 Samuel 11 versículo 2. 2 Samuel 11 versículo 2. Esa es una historia conocida. Todos la conocemos. Dice en el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Cuál fue uno de los pecados de David aquí? El adulterio.
Si conocemos los 10 mandamientos en Éxodo 14, si no me equivoco, dice no cometerás adulterio. En esas pequeñas o en esas pocas 10 reglas que Dios les dio al pueblo de Israel, una de ellas es no cometerás adulterio. Conforme a lo que acabamos de leer en estos versículos, uno de los pecados de David fue el adulterio. Uno de los pecados que cometió David estaba entre los 10 más importantes de la Biblia. Uno de los 10 pecados que Dios dejó y dijo, ¿sabes qué? Hay muchos pecados, pero estos 10 son muy importantes para mí. Te los dejo aquí para que no los hagas. Y uno de esos 10 los comete David. Uno de esos 10 los comete David. No cometerás adulterio. En la Biblia no vamos a encontrar no serás impaciente o ten la paciencia del mundo. No se encuentran esos mandamientos, pero sí encontramos no cometerás adulterio. Una de las 10 leyes, les dije, una de las 10 reglas que Dios dejó, una de esas llegó a cometer David. No nada más ahí la Biblia hace mención, sino vamos en Pablo hace mención de las reglas porque eran importantes. Apocalipsis 21:8, yo hasta uso ese versículo para testificar a veces a los perdidos. Y ahí vienen los adúlteros, los que se roban la mujer que no, o los que se roban la mujer que no es su esposa, los que se llegan a una mujer que no es su esposa. Y es uno de los pecados de los grandes, y así le podemos llamar. Y espero entiendan la situación, ambos eran pecadores. No estoy diciendo que hay pecados chiquitos y pecados grandes. Todo es pecado. Delante de Dios todo es pecado. Pero no sé si alcanzan a entender la diferencia de pecados de ellos dos. Hablando humanamente. No están en la misma posición. Si le preguntamos a Saúl, ¿qué hiciste para que Dios te quitara de tu reino? Él nos diría, no, pues fui impaciente. Y si le preguntamos a David, ¿qué hiciste para que siguieras en el reino? No, pues nada más cometí adulterio. Que no suena lo mismo, no suena igual. Y era uno de los pecados que había hecho David. Uno de los pecados que tenía David en su lista fue robar la mujer de Urías, llevársela a su casa, cometer adulterio con ella. Y la pregunta es, ¿por qué es que Dios permitió que David siguiera en el reino? Incluso Dios lo llamó un hombre conforme al corazón, conforme a su corazón. Dios dijo, ¿sabes que él tiene el mismo corazón que yo? ¿Cómo es que Dios lo escogió? ¿Cómo es que Dios permitió que David se quedara como rey en Israel? ¿Cómo es que Dios dijo, ¿sabes qué? A Saúl lo desterro por impaciente, pero con David me quedo, aunque sea un adúltero? Les dije, solo con ver este ejemplo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de escoger a uno de estas dos personas, ¿a quién escogerían? A David. A Saúl, ¿verdad? Si uno dijera, ¿sabes qué? Tenemos aquí a Saúl que va a dirigir este pueblo y a tu familia y tus hijos van a estar bajo su liderazgo, pero es impaciente, ahí discúlpalo. Y tenemos aquí a David, lo mismo, va a dirigir a tu familia, pero él es un adúltero. ¿A quién uno elegiría? O sea, a Saúl, ¿verdad? Hablando humanamente sería lo que haríamos. Bueno, sabemos que Saúl es impaciente. David fue adúltero, cometió adulterio. ¿Qué la Biblia dice de Saúl? Vamos a ver uno más de Saúl en 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15. ¿Qué dice otro de los pecados de Saúl? Esa es otra historia muy conocida de Saúl. Y Dios le había dicho a Saúl que hiciera algo en específico. En esta historia, Dios le mandó a Saúl que él destruyera todo lo que había en este pueblo. Ahorita lo vamos a leer. Y que no se trajera nada. Ahorita vamos a leer, les dije, todo lo que dijo de lo que se deshiciera. Dice en el versículo, capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Fíjense el mandato que Dios le había dicho. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Salió pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. En el versículo 3 vemos que Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a matar a todos, hasta los bebés, y hasta los animales. Dice, no va a quedar vida en ese pueblo. Y dice, quiero que mates a todos. Uno de los mandatos que Dios le había dicho a Saúl a través de su profeta Samuel, le dijo que matara a todos. Y encontramos en el versículo 9, más abajo en el versículo 9,
Dice, y Saúl y el pueblo, ¿qué dice? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué vemos aquí de Saúl? ¿Obedeció o desobedeció? Desobedeció. Dios le mandó que destruyeran todo. Y en el versículo 9 encontramos a Saúl haciendo de lo suyo. En el versículo 10 y 12 encontramos que es Dios hablando con Samuel acerca de la situación, si ustedes lo leen. Y vemos que Dios dice a su profeta, ¿sabes qué? Tienes que ir a hablar con Saúl, perdón. Le dije que hiciera y no lo hizo. Yo le dije que matara a todos y no, y él perdonó a Agag, él perdonó lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado. Y ve, no hizo lo que yo le dije que hiciera. ¿Cómo le podríamos llamar a este pecado? La desobediencia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido desobedientes? ¿Verdad? ¿O cuántos de nosotros no hemos desobedecido? Creo que es uno de los pecados que todos pudiéramos levantar la mano. Creo que perder la paciencia sería uno de que todos pudiéramos levantar la mano, que lo hemos hecho. ¿Verdad? A comparación de los adúlteros, sería menos, ¿sabes? La cantidad. Y aquí la Biblia nos está diciendo que Saúl desobedeció. Saúl desobedeció lo que Dios le había mandado. ¿Que fuera qué? Que matara a todo. Y él nada más no lo hizo. Unos versículos, lo vamos a leer después, unos versículos después, él explica por qué no los mató. Pero ahorita nos estamos enfocando por qué no los mató. ¿Por qué decidió desobedecer a Dios? Uno de los pecados de Saúl, la desobediencia. Otro es que él era impaciente. Les dije, ¿cuántos de nosotros no hemos sido desobedientes? ¿Verdad? Diría el pastor, por $5 a la salida les digo todas las veces que he desobedecido a mis padres. Todos hemos sido desobedientes. Todos hemos desobedecido alguna vez a nuestros padres cuando éramos jóvenes. Hemos desobedecido tal vez al pastor. Hemos desobedecido a nuestros patrones en el trabajo. Hemos desobedecido la palabra de Dios. Amén. Todos hemos desobedecido en algún momento de nuestras vidas. Amén. Pero ¿por qué entonces Dios le dijo a Saúl, sabes que ya no quiero que seas rey? Ya no te quiero que reines a mi pueblo. Yo ya tengo otro hombre que es mejor que tú. David, al que había cometido el adulterio, le dijo a Saúl, yo nunca le he desobedecido a mis papás y que me digan, ¿sabes qué? Ya no te quiero en mi casa. Salte de la casa, ya no quiero que estés aquí. Ya no vas a ser llamado mi hijo. Bueno, yo creo que hubieran querido haberme dicho eso, pero no, nunca me lo dijeron. Yo creo que los que son papás aquí, si sus hijos le desobedecen, no le van a decir, ¿sabes qué? Me desobedeciste, salte de la casa, ya no eres mi hija, ya no puedes entrar a la casa. ¿Verdad? O también quisieran decirlo, yo creo. Pero no. Entonces, ¿por qué es que Dios le dice a Saúl, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Salte por ser desobediente. Así como Saúl, todos podríamos confesar que alguna vez hemos desobedecido en nuestra vida. Tenemos el pecado de ser desobedientes. Pero ¿por qué es que Dios dejó que David se quedara en el reino? Saúl no era adúltero. Saúl no era una tan mala persona. Nada más perdió la paciencia y desobedeció. Sí, creo sería más fácil que yo venga y le diga a mi esposa, ¿sabes qué, Adri? Perdón, fui impaciente, o perdón, te desobedecí. A que venga y le diga, ¿sabes qué? Soy un adúltero, perdón. No es lo mismo la balanza. Espero entiendan el mismo pecado a lo que me estoy tratando de referir. ¿Qué dice la Biblia sobre David? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre David. Otro pecado de David. En 2 de Samuel 11. En 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Versículo 14. Entre estos dos hombres no era el mismo pecado. Les dije, si pudiéramos, aunque ya vimos dos pecados de Saúl, pudiéramos seguir eligiendo a Saúl. Porque no eran pecados tan grandes. Y espero les digo, no estoy diciendo que hay pecados chiquitos y pecados grandes. Por el tipo de pecados. Ahora, ¿qué dice la Biblia de David? ¿Qué dice la Biblia de David? Leímos que él había cometido adulterio con la mujer de Urías, con Betsabé. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después de eso? En 2 de Samuel 11:14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano
de Urías, que era el esposo, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. No nada más en los 10 mandamientos encontramos no cometerás adulterio, sino también encontramos no matarás. ¿Qué fue lo que hizo David? Al mandar a Urías, al mandar esa carta y decir: dejen a Urías solo para que muera. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Asesino, ¿verdad? Él mató a alguien. No estamos hablando de sus tiempos de guerra en los que él peleó y tal vez llegó a matar gente. No, estamos hablando personalmente. Algo fuera de guerra. Un hombre que trabajaba para él. Un hombre que tenía la confianza de David. Que él pensaba que David lo amaba. Y lo mandó a matar. ¿Le llamaríamos ser un asesino? En Éxodo 20:13 les dije, encontramos: no matarás. Otro pecado de los grandes. Ahora, de esas 10 leyes que Dios había dado, de esos 10 mandamientos, 2 de esos David había cometido. ¿Y por qué es que Dios le dice: sabes qué? Yo quiero que tú sigas siendo el rey? Cuando a Saúl vemos que nada más fue impaciente y desobediente y Dios lo quita. Vemos la balanza y es difícil de entender. Si ahorita nosotros pudiéramos elegir y dijéramos: tenemos a estos 2 reyes y los cachamos en el pecado, uno siendo impaciente y desobediente y otro fue adúltero y terminó matando al esposo, ¿cuál escogeríamos? Todos escogeríamos a Saúl, ¿verdad? Todos escogeríamos a Saúl porque Saúl tal vez no estaba intentando perder su testimonio. Era un pecado que todos hemos cometido. Es fácil de cometer. Pero en cambio David acá le estaba regando por todos lados. ¿Y cuál es vamos a ver, qué es lo que dice que pasó? Que David se quedó como rey, Saúl fue desterrado. Digo, no sé si me entienda hasta ahora, hermano, lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué David? Si ya vemos los pecados que tienen en su lista cada uno. ¿Por qué es que David terminó siendo rey? ¿Por qué David se quedó como rey? Y este es mi punto. Vamos a a 1 Samuel otra vez 15. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel 15, 19 al 23. Esta es la diferencia y lo creo, hermano, que esto es algo que va a hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros, si lo aplicamos. ¿Cuál fue la diferencia entre estos 2 hombres que Dios dijo: sabes que yo quiero que David se quede como rey? Y que le dijo a Saúl: sabes que, Saúl, yo no quiero que estés aquí, yo no quiero que lideres a mi pueblo. Dice en 1 Samuel 15, 19, del 19 al 23, dice: ya cuando Samuel lo estaba confrontando por no haber matado todo lo que Dios le había dicho que matara y haberse traído lo mejor de ese pueblo, esta es la respuesta de Saúl. En el 19 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y fíjense la respuesta de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. En pocas palabras le estaba diciendo a Samuel: ¿qué? Ya fui. Dios me dijo que fuera y fui. Aunque esas no eran todas las instrucciones. Dice: y obedecí a Jehová y fui. Y Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y luego en el 21 dice: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra cosa, vemos a Saúl todavía diciendo: no, ¿para qué me culpas a mí? Cúlpalos, ¿por qué no lo vas y los regañas a ellos? Ellos fueron los que se trajeron todo lo mejor. Y es más, debería estar agradecido. Lo trajeron para ofrecerle sacrificio a tu Dios. Vemos a un Saúl arrepentido, ¿verdad que no? Vemos a un Saúl excusando su pecado y diciendo: ¿sabes qué? ¿Obedecí a Dios? ¿Fui o no? No, pues sí fui. Y luego, ¿por qué me regañas a mí? Regáñalos a ellos. Ellos fueron los que se los trajeron. Y es más, debería estar agradecido. Le van a ofrecer este sacrificio a tu Dios. No vemos a Saúl arrepentido. En el versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Después de todo lo que Samuel había hablado con él y le había dado la oportunidad que se arrepintiera, no se arrepintió. Si leemos después de estos versículos, ya vemos a Saúl ahora sí pidiendo, no, perdóname, como ya había perdido el reino, ahora sí quería intentar tomar el reino, pero ya no podía. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Aquí no vemos a un Saúl arrepentido, aunque eran pecados pequeñitos, si podemos decirlo así, pecados que son comunes, que todos cometemos día a día. ¿Qué fue lo que pasó con David después de haber cometido ese pecado? Vamos a Salmos 51. Les dije, Dios había mandado un profeta para hablar con Saúl. Dios mandó un profeta en 2 Samuel 12 a hablar con David. ¿Y cuál fue la respuesta de David acerca de su pecado? En Salmo 51. Para no tardar, ya me lo termino. En 1 Samuel 12, Dios le manda al profeta que hable con él. A Natanael. ¿Sí? Natán. Y Natán le da una historia. Y en cuanto David lo agarra, porque David no le había agarrado la historia, pero en cuanto él agarra, él se arrepiente, pero después escribe este salmo, que dice en Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Qué leemos aquí en David? ¿Arrepentido o no arrepentido? Sí, ¿verdad? Podemos ver una diferencia entre ellos dos ahora, en su espíritu, una diferencia. ¿Sabe cuál era la diferencia entre estos dos hombres? El arrepentimiento. Uno estaba dispuesto a arrepentirse, mientras que el otro buscaba excusas para dejarle saber a Dios por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué cometía esos pecados. El arrepentimiento fue lo que hizo la diferencia entre estos dos. Uno se arrepintió y uno no. A uno lo hizo miserable el no arrepentirse. ¿Y sabe cuál es el problema entre nosotros, cristianos? El no arrepentirnos. Es lo que nos ha hecho miserables como cristianos. Cristianos conociendo la palabra de Dios y sabiendo que debemos de seguirla, pero no la seguimos. Y no nada más seguirla, no seguirla, sino que no nos arrepentimos por no seguirla. Eso es lo que ha impedido la bendición de Dios en nuestras vidas. El no arrepentirnos de nuestros pecados. Y no estoy hablando de la salvación, no estoy hablando de ser perfecto. Estoy hablando de cristianos que ya somos salvos y tenemos tiempo en la iglesia. Y aún así no obedecemos a la voz de Dios. Y aún así no nos afecta el no arrepentirnos. Y seguir viviendo en nuestro pecado. Solamente de reconocer cuando ofendemos a Dios. Es de lo que estoy hablando. El reconocer cuando usted y yo ofendemos a Dios y no nos arrepentimos. Estoy hablando de ofender a Dios con nuestro pecado. Creo que la mejor herramienta del infierno o del diablo somos cristianos que vivimos en pecado y que no nos arrepentimos y que no nos importa arrepentirnos. Es más, no está ni en nuestra lista el buscar arrepentirnos. La vez que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, fue por causa del pecado y porque no había arrepentimiento. No había ese remordimiento dentro de uno, el decir, ¿sabes qué? Estoy ofendiendo a Dios, le estoy fallando a Dios, quiero arrepentirme. No. Por eso es que fue que Dios destruyó a la humanidad. Escuchamos en la conferencia de misiones estos días pasados la necesidad de que se predique el evangelio. Amén. La necesidad de misioneros, la necesidad de pastores, la necesidad de maestros de escuela dominical, la necesidad de cristianos que se quieran rendir a las cosas de Dios. Amén. La necesidad de que haya más iglesias, más rutas, más siervos, más asistentes de pastores, más gente que quiera cantar. Escuchamos la necesidad que no nada más hay aquí, sino en todo el mundo. Pero ¿sabe qué evita ese llamado de Dios en su vida? El que usted viva en pecado y no se arrepienta. El que usted vive en pecado y no le importa arrepentirse. Nada de todo lo que escuchamos en conferencia de misiones va a pasar si no hay arrepentimiento. Dios no va a llamar a nadie si no hay arrepentimiento. Y debería darnos vergüenza que Dios no nos puede hablar, que Dios no nos pudo hablar en la conferencia de misiones y jamás nos va a hablar por causa de nuestro pecado. Debería de darle vergüenza de vivir una vida cristiana en la que Dios no puede hablar con usted
Cara a cara, ¿por qué? Por su pecado. Porque hay una barrera que le evita, que es el pecado. Y no nada más eso, sino que no se arrepiente de su pecado. Les dije, la mejor herramienta para el infierno, les dije, son cristianos que viven en pecado. Porque lo que está llevando al infierno a mucha gente, yo no creo que son bombas, ni enfermedades, ni eso, aunque eso los está matando. Pero espero me entienda con esto que quiero decir. Yo creo que la mejor herramienta del infierno somos cristianos que viven en pecado. ¿Y por qué? Porque Dios no nos puede usar. ¿Y de qué pasa de esa manera? El evangelio no sale a las calles. A usted no le van a hacer ese deseo de querer ir a ganar almas. A usted no le van a hacer ese deseo de querer empezar rutas, de querer hacer discipulados, por causa de nuestro pecado. Somos nosotros los cristianos que por nuestro pecado Dios no puede usarnos. Que por nuestro pecado estamos lejos de Dios y no vemos la necesidad. Les dije, debería darnos vergüenza el saber que Dios no puede hablar con nosotros. Porque hay pecados ahí, en el cual nosotros no nos hemos alejado. O es más, no nos hemos arrepentido. Y Dios no puede hacer nada al respecto. No pasamos al altar y pueden decir, es que Dios no me habló en la predicación. Con más razón deberíamos pasar al altar. Y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué no has hablado conmigo? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Hay algo que te está alejando de mí que no puedes hablar? ¿Hay algún pecado del cual no me he arrepentido? Les dije, el pecado va a dañar nuestra vida espiritual con Dios, nuestro caminar con Dios, por no arrepentirnos. Ese pecado, ¿sabe qué es lo que impide que usted y yo no escuchemos la voz de Dios? A través de los mensajes, o a través de cantos, de himnos, a través de conferencias. Ese pecado que tiene ahí, que usted sabe que necesita arrepentirse y no se ha arrepentido. Y yo se lo digo por experiencia. Yo he pasado por cosas que yo sé que el día que me arrepentí fue el día que cambió mi vida. Quería contar el testimonio, pero ya se me fue el tiempo. Yo se los digo por experiencia y yo sé porque por algo que yo hice. Y bueno, muchos lo conocen. Mi papá un día se los contó aquí todo a mí de cómo me fui de la casa y todo. Y cómo me dio cáncer después de eso, en mi pierna. Yo cuando me fui de la casa, yo jamás le pedí perdón a mis papás. Jamás le pedí perdón a Dios. Ni busqué la manera de arrepentirme de mis pecados. Yo sí estaba de que dije, ¿sabes qué, Dios? Pues ¿qué? Pues ¿por qué te molestas que me haya ido de la casa? Pues nada más no quiero nada que ver contigo. Jamás me arrepentí. Jamás. Ni le pedí perdón a mis papás. Me dio cáncer y pasó tiempo. Yo con el cáncer en mi pierna, jamás me pasó por la cabeza arrepentirme. ¿Sabe por qué eso también nos pasa? Eso nos pasa a muchos cristianos. Nos cae un castigo por causa de nuestro pecado y lo aceptamos. Y pensamos que ya como nos llegó el castigo ya no hay que pedir perdón. Cuando en realidad no es así. Yo eso fue lo que pensé, ya me castigó Dios, pues ¿para qué pido perdón? No, hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Pasaron años con ese cáncer. No fue hasta un campamento de jóvenes en el que Dios me habló a mi corazón y en el que yo me hinqué y le pedí a Dios perdón por mis pecados. Yo le dije, Dios, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no te he pedido perdón desde aquel día que me fui a mi casa. No te he pedido perdón a ti, ni le he pedido perdón a mis papás, ni a mi iglesia, ni a mi pastor, pero especialmente a ti. Viví todos estos años, estos 2 años, 3 años, con mi mismo pecado. Acepté tu castigo, pero no me arrepentí. Y esa noche que Dios habló a mi corazón a través de ese mensaje, yo me hinqué, le pedí perdón a Dios y le hice una lista de Dios, mira, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Y se me fueron las horas. Yo le pedí perdón a mis papás esa noche también. De esa noche yo fue cuando le entregué mi vida a Dios y le dije, te la voy a dar tiempo completo. Pero esa noche yo me arrepentí de mis pecados. Y personalmente me aseguré de que yo se lo pedí a Dios cara a cara. Y le dije, me arrepiento. Si me vas a matar con el cáncer, si me van a cortar la pierna o algo, allá tú. Pero quiero que sepas que me arrepiento el día de hoy. Sabemos que el cáncer no se cura, ¿verdad? Eso no se cura hasta que te mata o terminan amputando algo del cuerpo. No pasó un mes hasta que nos dijeran, hasta que a mí me dijeran, ¿sabes qué? Ese cáncer se está haciendo chiquito, está desvaneciendo. Ese cáncer se te está quitando. No pasó más de un año cuando ese cáncer estaba casi desaparecido. De estar así de grande,
Era un circulito así chiquitito, casi desvanecido. Pero no fue hasta que ese día yo me arrepentí. ¿Sabe por qué? Yo sé que el arrepentimiento es bien importante en la vida de nosotros como cristianos, porque yo lo he experimentado, pero porque lo he visto. Cuando uno no se arrepiente, no hay manera que Dios pueda obrar en nosotros. No hay manera que Dios pueda trabajar en su vida. ¿Sabe qué está impidiendo que Dios le bendiga? Ese pecado que tiene ahí oculto usted. Y tal vez no sea oculto, tal vez ese pecado que ya muchos saben, pero que usted no se ha arrepentido. Y que usted nada más lo trae cargando y le va mal en la vida y ahí trae su pecado. Y le va mal en su familia y ahí trae su pecado. Y Dios no le habla en los mensajes y ahí trae su pecado. Y nada más no hay arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que necesitamos como cristianos? Que dejemos esos pecados. Sí necesitamos avivamiento, claro, y lo creo. Pero en Jeremías 5:3 dice que no hay arrepentimiento, no hay pecado, no hay avivamiento sin arrepentimiento. Amén. Es importante el arrepentimiento. Le llamo al arrepentimiento la clave maestra. ¿Por qué? A través del arrepentimiento fuimos ¿qué? Salvos. Por su arrepentimiento usted es que puede entrar al cielo. ¿Sabe que a través del arrepentimiento podemos empezar una vida desde cero otra vez? Comenzar otra vez desde nuevo. ¿Sabe por qué es la llave maestra? Porque a través del arrepentimiento usted puede encontrar la voluntad de Dios en su vida. Así es como yo lo encontré. A través del arrepentimiento usted puede encontrar la gracia de Dios en su vida. Usted puede encontrar el amor de Dios en su vida. Usted va a poder ver las bendiciones de Dios en su vida. Usted va a poder la misericordia de Dios en su vida. Pero ¿sabe por qué usted no puede experimentar eso todavía? Porque hay pecado. Y usted sabe cuál es ese pecado ahorita. Que no se ha arrepentido. Aunque usted ya sienta que ya lo castigó Dios o algo, ahí está ese pecado por el cual usted necesita pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido. No nos conviene ofender a Dios. Pero les digo, no vamos a escuchar el llamado de Dios, no vamos a ver a Dios obrar, no vamos a ver nada de eso hasta que no nos arrepintamos de ese pecado, que sabemos que está ahí, que solamente nada más necesitamos venir y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya llevo varios tiempo y nunca te he pedido perdón por eso. Perdón, arrepentimiento. Vamos a orar. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te damos gracias por tu misericordia, Dios, y por tu gracia, Dios. Porque sabemos que no nada más eres un Dios que nos condena, Dios, por nuestro pecado, y que no nada más dice, todos son pecadores y merecen un castigo, sino que tú también abriste una puerta, Dios, o dejaste una puerta para que nosotros vayamos a través de esa puerta y usemos la llave del arrepentimiento, Dios. Y que tú puedas tener esa gracia en nosotros, Dios, y esa misericordia para perdonar nuestros pecados, Dios. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Dios. Te pedimos, Dios, que usted obre en nuestros corazones y que nos ayude, Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados. Y que si hay algo aquí, a un hermano o una hermana, una familia, que hay algo que los ha hecho alejarse de ti, un pecado el cual ellos necesitan arrepentirse, Dios, que sea hoy el día en el que ellos puedan clavar ese pecado, Dios, aquí en el altar y dejarlo, Dios, porque sabemos, Dios, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Obre nuestros corazones, la música va a tocar. Si usted quiere pasar al altar, el altar está abierto. Eterno, damos gracias por el privilegio de poder estar en tu casa, poder escuchar un tremendo mensaje. Padre, te pido que no solo lo escuchamos, pero lo aplicamos en nuestras
vida, que los creemos en las tablas de nuestro corazón y los cargamos con nosotros como hijos tuyos. Entendemos que hay arrepentimiento, entendemos que tú sí sabes porque tú eres nuestro Dios y yo nos venía delante de ti con toda sinceridad de arrepentir y seguir adelante fiel. Y bendice cada uno de mis hermanos aquí esta noche. Gracias por usar, hermano Ciel, detrás de tu palabra y el mensaje. En tu santo nombre lo pedimos. Amén.